palabra intelectual causa problemas. A mí personalmente me los ha causado muchas veces. No es difícil sentirse involucrado por ella. A quienes hace tiempo participamos en el debate de ideas, pero tampoco es fácil dar cuenta de ella. La palabra intelectual es un dilema, es un problema, involucra una querella. La palabra intelectual llama y ha llamado en la Argentina y en cualquier lugar donde ha sido pronunciada con intención al rechazo. Llama también, consiguientemente, a su defensa. Llama a colocarla en términos de la habilidad, la destreza política o la capacidad de involucrarse a su vez en otras historias, de modo tal que los intelectuales adquirieran o adquiriesen sensibilidades, otras vestimentas que rebajaran ante la sociedad o ante el pueblo el carácter problemático que tiene ese concepto. Con o sin razón, la palabra intelectual nos conduce inevitablemente al terreno de la crítica y también de la desconfianza. Y con razón o sin razón, la palabra intelectual nos conduce a una historia de las sensibilidades políticas de cualquier país. Es absolutamente imposible realizar o pensar en una historia de las sensibilidades públicas, de los compromisos políticos, de los debates literarios en cualquier país, sin involucrar de algún modo, del modo más dramático que sea, queda elección, la palabra intelectual. Por eso la palabra intelectual es nuestro viejo terreno de querellas, en el lugar donde nos preguntamos por una identidad que podrá ser todo lo fugaz que se quiera, pero que de algún modo nos acompaña como problema, como cuestión y como autocuestionamiento. Ser intelectual es de algún modo preguntarse permanentemente qué es ser intelectual. Y ser intelectual es preguntarse de algún modo si en la pronunciación de esa palabra no estamos cargando, de la forma que sea, un último pigmento de arrogancia que finalmente puede impedir ver la realidad con ojos más nítidos. Ser intelectual es el llamado al conocimiento. Ser intelectual es también el llamado que todas las sociedades se hacen a cuestionar en esa palabra todo lo que el conocimiento tiene de liberación y todo lo que el conocimiento puede tener, quizás, acaso, y a veces inevitablemente, de sujeción o de sumisión. Esta palabra que nos involucra es un problema y, lo digo en términos muy personales, es nuestro problema, es el problema de una vida. Si es verdad que hay una idea emancipatoria en todo lenguaje, que la vida intelectual argentina, muy rica, con una izquierda intelectual argentina también mucho más rica y que también está en vías de extinción, si es verdad que hay esa línea emancipatoria en el lenguaje, es momento de decir si esto puede ser recuperado en nuevos espacios de debate, en nuevos momentos aventurados de la querella intelectual que de algún modo nos impidan sucumbir al lenguaje de los medios, a la temporalidad de los medios, a la sintaxis y a la lingüística que imponen los medios, o el Estado, o los gabinetes de las sombras de los partidos políticos. Es decir, la anexación del intelectual por el técnico, por el asesor, por los saberes, como se dice, es una palabra de los últimos 10 años, hay saberes, hay disciplinas. De algún modo, la idea de la vida intelectual ha quedado en manos de los gabinetes técnicos. Ha quedado en manos de aquello que, y ha ocurrido en todo el mundo, podría suponerse que es la tolerancia a cierto espacio del debate intelectual, pero promovido, reproducido y estipulado por los medios de comunicación y por el Estado. Me parece que, trazado este panorama es el panorama o el horizonte que puede abrirse a una voz intelectual. Una voz intelectual que, si en la Argentina puede ser reconstituida, puede ser reencaminada y de algún modo puede ser reformulada en términos de una gran apuesta a reconstituir una izquierda crítica, novedosa, con palabras nuevas, supone revisar las anteriores vidas intelectuales, supone revisar todas las biografías intelectuales, yo supongo desde las generaciones del 37 hasta hoy, y proponer de una forma severa, seria y creadora
las maneras en que la vida intelectual argentina, indispensable para retomar los hilos críticos de la sociedad argentina, pueden ser reencaminadas al espacio público de debates y de algún modo sustraídas a aquellos que a su vez nos han sustraído. Los grandes medios de comunicación, la tecnocracia estatal y los gabinetes de la sombra de los partidos políticos tradicionales. Eso me parece que es el llamado de la hora. Y si aceptamos que la palabra intelectual, que confesamos que nos gusta y al mismo tiempo nos incomoda, e implica un llamado, me parece que la palabra intelectual significa este llamado. Reexaminar, como siempre, la misma tarea del intelectual. Tiene esa especie de fatalidad circular la palabra intelectual. Se reexamina a sí misma, pero al mismo tiempo tiene otra fatalidad, la fatalidad social y colectiva. Se reexamina a sí misma para preguntarse si en la palabra intelectual, tan frágil como es, no siguen latiendo aún los viejos estímulos y las viejas fórmulas de la emancipación. No es fácil tomar el problema del intelectual, sobre todo para aquellos que, primero, tenemos amigos que ya no están presentes, amigos muertos, que fueron intelectuales y que han dejado de alguna manera para nosotros cierto esquematismo de la tarea intelectual, para decirlo de otro modo, cierto modelo, con los cuales todavía seguimos discutiendo. En ese sentido, creo que la descripción que hizo recién Horacio, cuando describió la existencia de importantes y valiosos intelectuales argentinos, de alguna manera no me inhibe a mí ahora de tratar de tomar un giro quizás un tanto diferente, que es el de reconocer la existencia, pero al mismo tiempo, en la medida que siguen vivos entre nosotros por lo que hicieron y escribieron, creo que continúa, por lo tanto, con ellos un debate que no podemos dejar de lado y a veces un debate quizás que pone en juego todavía, a pesar del tiempo, la distancia y la existencia, que pone en juego situaciones muy ríspidas que en su momento fueron vividas y que ahora nuevamente, insisto, vuelven a plantearse porque algunos de ellos, sobre todo, se han constituido y constituyen modelos importantes para nuestra realidad cultural. En ese sentido, yo querría tomar simplemente, para apoyarme en este desarrollo, a dos personas, a dos amigos, por decirlo de alguna manera. Uno, que fue un amigo muy próximo, Ramón Alcalde; otro, que fue un amigo más distante, Rodolfo Walsh. Y tomando estos dos modelos, de algún modo participando en cierta lectura, aproximación a su obra, a su trabajo, a su trayectoria, a su vida, tratar de ver o descubrir en ellos dos formas diferentes, casi diría contrapuestas a pesar de todo, de enfrentar esta tarea intelectual que quizás nos sirva para comprender esto que aquí tratamos de elaborar hoy, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la tarea intelectual? Sobre todo porque, insisto, si tenemos que pensar la tarea intelectual, nosotros, argentinos, que tenemos cierta edad y hemos participado de algún modo en lo que está pasando, tenemos, por lo tanto, creo, ciertas deudas. Básicamente una, el haber quedado vivos. Yo creo que en ese sentido, de algún modo, el hecho de que estas personas con las cuales seguimos discutiendo, y dos de las cuales tomaré esta noche en una aproximación que espero no sea, si bien breve, no rápida, yo creo que constituyen límites a la discusión y al mismo tiempo límites que nos llevan a una cierta imposibilidad de tratarlos, ¿no es cierto?, como si fueran personas que siguen discutiendo con nosotros. De alguna manera, para poder discutir con los muertos, tenemos que volver a darle vida nuevamente y de ese modo enfrentarlos. En la medida en que están constituidos como héroes o como modelos de alguna manera ratificados, como intocables porque sobre todo han perdido la vida en lo que hicieron, resulta muy difícil hablar con los héroes. Yo quiero nuevamente, en este caso, volver a concederles, para poder por lo menos en este momento hablar de ellos con ustedes, volver nuevamente a hacerlos vivir, de algún modo, para poder enfrentarme y de alguna manera seguir discutiendo a través del tiempo que nos ha separado y a través sobre todo de la vida que nos ha distanciado, es decir, de la muerte que ellos han tenido. Primero Ramón. Ramón Alcalde
intelectual también activo a nivel político, que fue justamente uno de los que participó en la creación de la revista Contorno. Desde un comienzo se planteaba este mismo tema, es decir, cómo pasar como intelectual a un ámbito donde la realidad política pudiera de alguna manera jugar el sentido de su actividad en tanto intelectual y por lo tanto pasar a inscribirse realmente en una relación que modificara la realidad completa. Él saliendo de un colegio jesuita donde estaba estudiando para sacerdote, dejando completamente y criticando completamente la Iglesia católica y presumo que el cristianismo, se inscribe en el campo de la izquierda muy claramente y trata desde allí de fomentar la creación de un partido político que fue el MLN. Yo querría simplemente señalar con esto y termino la necesidad de plantear la tarea intelectual como una actividad que seguramente no tiene por qué dar sus pruebas de coherencia frente a la muerte solamente, sino que tiene que darlas también en el cuidado, en la comprensión, en profundidad de aquello que atraviesa cada vida para que realmente sea eso que nosotros decimos, la tarea de un intelectual que procura transformar la realidad, pero al mismo tiempo tiene que transformarse a sí mismo. En Argentina, que parecería ser que es la única zona que podemos conocer con cierta eficacia, más aún si la recortamos sobre la ciudad de Buenos Aires, probablemente sea la única región del mundo de la que podemos hablar con cierta aproximación, con cierto rigor, hasta con una sonrisa si cabe, ¿no? Digo, una sonrisa de inquietud, una sonrisa de seducción. Gracias, señor presidente, ¿sí? Gracias, señor presidente. Digo, esto es una abyección obscena que nos contextúa en tanto intelectuales y que tiene implicancias desde ya cortesanas. Y si aludimos lógicamente al énfasis que implican los signos de admiración, parecería que estamos al final de una especie de retórica más o menos castrense. En este caso, lo castrense probablemente se quede en la zona de los granaderos y penetre en el Palacio Presidencial. El miserable doctor O'Donnell, y digo miserable con toda la responsabilidad que esto implica, porque su miserabilidad la reconoció explícitamente en un diario que ya no sale más y que se llamaba Extra, y que nos proponía, no solamente a los intelectuales, sino a todos los argentinos, que la filosofía que predomina en esta coyuntura histórica es el cinismo. Y lógicamente el inefable doctor O'Donnell se proponía como modelo. Digo, modelo, hablamos de eso, responsable de este, gracias señor presidente, entre el modelo y la cortesanía. En el modelo, el doctor O'Donnell recorría con cierto zigzagueo lo que va desde su presunto exilio allá por los años 80 y tantos, presunto exilio del cual nunca supimos cuáles eran sus motivaciones o justificaciones, hasta el hecho esplendoroso, también palatino, de haberse convertido en secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante el régimen del Alfonsinato, y con una destreza digna de Fregoli, ¿sí? Ese actor que permanentemente se cambiaba de estilos, de tonos y de ademanes. Cuando el Alfonsinato llegó a su agotamiento, por así decir, a su melancolía, se fue deslizando diestra y oportunamente hacia el menemato. Pues bien, este circuito ejemplar en el diario Extra, que ya no solo más, que seguramente debe haber sido una secuela o final de secuela de aquella revista que quizá ustedes recuerden, algunos por lo menos, dado que siento que predominan las nieves de antaño, mirando en esta dimensión,
La revista Extra, de un inefable y también miserable periodista argentino, esa última secuela, el diario Extra, que feneció de amor, como la desdichada Elvira, pues bien recogía las palabras del doctor O'Donnell, donde él se proponía como modelo de intelectual en esta coyuntura histórica. En la Argentina de fines del siglo XX o se es cínico y servil o no se puede ser intelectual. No hay otra alternativa. Comenta y cierra con estas palabras su artículo, 8 de mayo del 96. Ernesto Sábato ha inventado en la Argentina la teoría de los dos demonios, justificadora del terrorismo de Estado, pero se afilió a una de las huestes de Satán. Daniel Moyano, ese gran escritor argentino exiliado en Madrid, me mostró en 1978 una carta que le dirigiera a Sábato en que éste le decía que su sola presencia en el exterior, la de Moyano, alimentaba la campaña anti-argentina, definición que la dictadura aplicó a la denuncia en su terrorismo como si la Junta fuera en Argentina. Invitaba Sábato a Moyano a regresar y en plena dictadura militar le ofrecía trabajo y seguridad personal, algo difícil de prometer sin alguna anuencia o caución militar previamente conversada. Moyano ha muerto. Va terminando Hellman. Moyano ha muerto. Pero hay escritores argentinos vivos que pueden dar fe de lo que digo. Recibieron una carta parecida. Como la Iglesia Argentina, Ernesto Sábato diluyó un demonio creando otro. Pues bien, gracias, señor presidente, en el campo intelectual, directamente vinculado a esta denuncia de Hellman, no ha habido ninguna réplica. Personalmente, con algunos amigos hemos comentado esto. Aprovecho esta cordial invitación para usar esta tribuna y preguntar simplemente en función de lo que dijo, de lo que escribió Hellman, que es un escritor responsable y en este momento nada menos su responsabilidad se ve acrecentada porque escriben desde México. Es decir, no se miente desde México hasta Buenos Aires. Quiero decir, explicaciones del propio diario donde se publicó esto. Gravísimo, ¿eh? Porque para decirlo con otras palabras más duras, lo está acusando Ernesto Sábato, candidato a premio Nobel por sus características humanitarias, etcétera, etcétera, de agente de la dictadura. ¿Sí? Vamos a recuperar la vieja jerga política. ¿Sí? Pues bien, ni el diario, ni fe de ratas del diario, ni ninguno de nosotros, ni la Sociedad Argentina de Escritores, que levantó la candidatura de Sábato, ni los jóvenes de la FUBA o FUBA, que levantan a Ernesto Sábato como figura inobjetable. Digo, esto abre discusión en función de la situación concreta, gracias, señor presidente, a esta denuncia durísima que plantea Juan Hellman desde México.